El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las persianas de la ventana de la oficina de Camila mientras se reclinaba en su silla, sosteniendo su teléfono contra su oreja. Solo quería escuchar tu voz, dijo con una dulce sonrisa, apartando un mechón de cabello detrás de su oreja. Al otro lado, la voz de Silas era cálida, tierna. Siempre sabes cómo hacer que mi día comience mejor. Ya te extraño, respondió. El corazón de Camila se aceleró ante sus palabras. Llevaban 5 años de casados, y aunque sus horarios se habían vuelto agitados, ella trataba de creer que el afecto permanecía. ¿Cena esta noche?, preguntó, esperanzada. Absolutamente, solo nosotros, aseguró Silas. Intercambiaron algunas palabras más antes de que Camila riera suavemente y dijera, está bien, te dejo ir ahora. Te amo, respondió él. Te amo más. Tocó la pantalla para finalizar la llamada, solo para darse cuenta de que no la había presionado correctamente. Un momento de estática siguió antes de que la llamada continuara inesperadamente. Al principio, estaba a punto de desconectar, asumiendo que era solo un retraso, pero luego escuchó a Silas nuevamente, solo que esta vez la dulzura había desaparecido. Ella se lo tragó otra vez, se rió entre dientes, con un toque de ridículo en su tono. El corazón de Camila se ralentizó. Sus dedos se pusieron rígidos alrededor del teléfono. Antes de que pudiera procesar eso, otra voz, la de una mujer, se unió. Está tan desesperada por ser amada. Es patético. La risa que siguió hizo que la sangre de Camila se helara. Esa voz, esa risa, era Lillian, su mejor amiga, su dama de honor, la mujer que había llorado a su lado el día de su boda. Camila no hizo un sonido. Se quedó congelada, con el teléfono pegado a su oreja mientras el ruido de fondo amortiguado de su lado continuaba. 2 personas riéndose de ella a sus espaldas. Su estómago se contrajo. No era solo traición. Era humillación disfrazada de amor. Sus oídos zumbaban, pero se quedó en la línea, respirando superficialmente. A medida que el peso del momento se asentaba, los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Algo profundo dentro de ella se hizo añicos, pero en silencio. No esperaba que esta llamada fuera el comienzo del desmoronamiento de todo lo que pensaba que era real. Camila se sentó congelada en su silla, con el teléfono todavía contra su oreja, el aire en su oficina volviéndose pesado y sofocante. Su pulso resonaba en su cabeza mientras trataba de darle sentido a lo que acababa de escuchar. La risa de Lillian, inconfundible y cruel, aún persistía como humo en sus oídos. Ella cree que todavía me importa su triste diario, continuó Lillian. Escribe como si viviera en un cuento de hadas. Y tú interpretas al príncipe encantador también. Camila apretó la mandíbula, sintiendo que el calor subía por su garganta, una mezcla de rabia y tristeza. Sus dedos temblaban, pero no terminó la llamada. No podía. Se sentía como ver un accidente automovilístico. No podía parar, excepto que ella era la que estaba al volante y la que estaba siendo golpeada. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Lillian, su voz más suave ahora. No, respondió Silas. Está demasiado envuelta en nosotros para siquiera notar la verdad. Camila finalmente bajó el teléfono, presionándolo contra su regazo como si la hubiera quemado. Su corazón no solo estaba roto, estaba humillado. Le había dado a Lillian todo, su confianza, sus lágrimas, sus triunfos y a Silas. Había construido su vida alrededor de él, creyendo que era su compañero, su lugar seguro. Ahora la calidez en su voz se sentía como veneno en retrospectiva. Durante minutos se quedó quieta, mirando el borde de su escritorio, respirando superficialmente. La traición no llegó como una bofetada, sino como una lenta asfixia. Cada sonrisa, cada comida compartida, cada broma interna entre Lillian y Silas de repente se torció en algo asqueroso. ¿Por qué?, se susurró a sí misma, apenas capaz de escuchar su propia voz. ¿Por qué me harían esto? Sintió el peso del mundo presionando contra su pecho. La llamada no solo expuso la traición, la había despojado de su dignidad. Y, sin embargo, mientras el sol seguía brillando a través de las persianas, mientras los papeles yacían esparcidos sobre su escritorio, Camila se dio cuenta de algo más profundo. No se trataba solo de infidelidad. Se trataba de lo poco que pensaban de ella. Y eso dolió más que nada.
Cuando Camila finalmente se levantó de su silla, el peso de su cuerpo se sintió desconocido, como si se moviera a través de cemento húmedo. Sus ojos se posaron en su mano izquierda, el anillo de bodas atrapando un destello de luz como si se burlara de ella. Lo giró lentamente, el símbolo una vez apreciado ahora se sentía como un grillete alrededor de su dedo. Se hundió en el sofá de su oficina, perdida en el torbellino de recuerdos que comenzaron a resurgir con una claridad nítida. Lillian siempre había estado allí, a través de la pérdida de su trabajo, a través del aborto espontáneo, a través de las noches en que Camila llamaba llorando. «Soy tan afortunada de tener una mejor amiga como tú», había dicho una vez, apoyando su cabeza en el hombro de Lillian. Ahora, ese recuerdo dejaba un sabor amargo en su boca. ¿Cuánto tiempo había estado fingiendo Lillian? ¿Cuánto tiempo había estado mintiendo Silas? La traición no era solo una grieta. Era un deslizamiento de tierra. Levantó el anillo de nuevo y se susurró a sí misma, ¿qué hice para merecer esto? Sus pensamientos la llevaron a la última noche en que ella y Silas se sentaron en el balcón bebiendo té. Él le había tomado la mano, la había besado en la sien y le había dicho, superaremos cualquier cosa juntos. Ella le había creído tontamente. Recordó que Lillian apareció sin ser invitada esa misma noche con vino y risas, deslizándose fácilmente en su espacio, como una segunda esposa. Pero Camila no lo había visto entonces. Lo había confundido con amor. Su ingenuidad la hacía doler. Ahora miró por la ventana, su oficina con vistas a una calle tranquila, gente caminando con cafés y maletines, ajena a la implosión que ocurría dentro de ella. Miró hacia abajo de nuevo a su mano y lentamente, cuidadosamente, se quitó el anillo. Lo colocó sobre su escritorio y lo miró como si fuera una criatura viviente llena de mentiras. Por ahora, no lo tiraría. Todavía no. No era solo un anillo. Era evidencia, prueba de que ella había amado y de que ellos lo habían traicionado. Su dolor no era ruidoso. Era terriblemente silencioso, enroscándose en ella como humo debajo de una puerta. Esa noche, Camila se sentó en el sofá de la sala, con las piernas metidas debajo de ella, el televisor zumbando en el fondo sin ser notado. La casa estaba inusualmente silenciosa, pero su mente no. Cada crujido del reloj de pared, cada movimiento del viento contra las ventanas parecía más fuerte de lo habitual. Sus manos estaban frías. No levantó la vista hasta que escuchó el familiar tintineo de llaves. Silas estaba en casa. Su estómago se revolvió. «Cariño», llamó él al entrar, sonriendo, llevando una bolsa de comida para llevar. «Compré tu arroz favorito de Dileas». Ella asintió, apenas levantando los ojos del cojín que abrazaba. Silas se acercó, se inclinó y besó su frente. «¿Día difícil?», preguntó. Camila esbozó una leve sonrisa. Le costó todo no estremecerse. Su aliento aún estaba cálido con mentiras, y sin embargo, él estaba allí, normal, desprevenido, amoroso. No tenía idea de que ella lo sabía. Silas se sentó a su lado, desenvolviendo la comida, charlando sobre el tráfico y algún proyecto en el trabajo. Camila respondió cuando fue necesario, asintiendo brevemente, respuestas de una sola palabra. Él no notó el cambio. O tal vez sí lo notó y no le importó. Mientras tomaba su tenedor, dijo, «Por cierto, Lillian está planeando algo de spa para el próximo mes. Deberías ir. Lo necesitas». La mención de su nombre hizo que Camila se pusiera rígida. «Lo pensaré», respondió. Su voz era tranquila, casi ensayada. Pero por dentro, estaba gritando. Estudió su rostro mientras hablaba, la forma en que sus ojos brillaban, la forma en que su hoyuelo aparecía cuando reía, y se preguntó cómo alguien podía fingir afecto tan fácilmente. Quería gritar, «Te escuché». Pero algo la detuvo. No miedo, estrategia. No le daría la satisfacción de un arrebato. Todavía no. Camila decidió en ese momento que el silencio sería su arma. Y así sonrió ampliamente, cálidamente, creíblemente. Y por primera vez en años, su sonrisa era completamente una mentira. En los días que siguieron, Camila habló menos pero observó más. Se movió por su casa como una sombra, notando silenciosamente los patrones de Silas, a qué hora llegaba a casa, cuando buscaba su teléfono, como hacía una pausa antes de responder ciertos mensajes.
Ya no hacía preguntas, no porque no quisiera respuestas, sino porque ya tenía la más dolorosa. Él no la amaba verdaderamente. Su silencio se volvió tan constante que Silas comenzó a notarlo. Una noche, mientras yacían en la cama, dándose la espalda, él preguntó suavemente: ¿Has estado callada últimamente? ¿Todo bien? Camila miró fijamente a la pared, con la garganta seca. Solo cansada, dijo. Era la única verdad que podía ofrecer sin temblar. Cansada de fingir, cansada de esconder su dolor, cansada de escuchar sus voces reproducirse en su mente como una grabación maldita, comenzó a escribir en un diario encuadernado en cuero que no había tocado en meses. Se convirtió en su refugio, su única forma de gritar sin hacer ruido. Garabateó recuerdos que ahora se sentían contaminados, sus votos matrimoniales, el brindis de Lilian, las escapadas de fin de semana que habían planeado. También escribió preguntas que nunca podría hacer en voz alta. ¿Alguna vez quisiste decir las palabras que susurraste en mi oído? ¿Y cómo pudieron ambos sentarse frente a mí con rostros serios y abrazarme? Silas notó el diario una vez y bromeó: ¿de vuelta a ser poética de nuevo? Ella forzó una risita. Algo así, murmuró rápidamente, cerrándolo. En verdad, cada página estaba manchada de una devastación silenciosa. No era la ira lo que la consumía. Era el duelo por la pérdida de dos personas a las que había amado y confiado más allá de la razón. Y sin embargo, cada mañana se levantaba, se vestía, preparaba el desayuno. Existía en el espacio entre el quebrantamiento y la supervivencia, esperando que algo, cualquier cosa, tuviera sentido. Una tarde, mientras miraba fijamente su computadora, el teléfono de Camila vibró con un mensaje de Lilian. La notificación hizo que su pecho se tensara. A regañadientes, lo abrió. Era un meme, una caricatura de una pareja acostada en la cama con la mujer con los ojos muy abiertos mientras el hombre roncaba pacíficamente. El título decía: yo fingiendo que no estoy pensando demasiado mientras él duerme como un tronco. Camila lo miró fijamente durante mucho tiempo, con los labios apretados en una línea tensa. Luego vino el texto debajo: así eres tú, nena. Jaja. Tú y tus espirales de ansiedad nocturna. La audacia hizo que Camila parpadeara para contener una ola de calor detrás de sus ojos. Ella no respondió. No podía. La mujer que había ayudado a planear su fiesta de compromiso ahora se burlaba de su sinceridad desde ambos lados de la pantalla. Camila colocó el teléfono boca abajo y caminó hacia el baño, cerrando la puerta con llave detrás de ella. Allí, dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sus ojos se posaron en el espejo, en la mujer que la miraba fijamente, todavía vestida con confianza corporativa, pero emocionalmente desgastada. ¿Crees que soy una broma?, susurró, dirigiéndose al teléfono en el mostrador como si Lilian pudiera oírla. ¿Crees que soy demasiado débil para descubrirlo? Demasiado estúpida para verlo. Se echó agua en la cara, esforzándose por no llorar. No les daría sus lágrimas, no hoy. Regresando a su escritorio, abrió una nueva página en su diario y escribió una línea: solía reírme de tus chistes, Lilian. Ahora solo me pregunto si cada risa era de mí. Camila no borró el mensaje. Lo dejó allí como un recordatorio silencioso de cómo se veía la traición en la era digital, bastante divertida y escondiendo 1000 cuchillos detrás de un solo emoji. Ese viernes por la noche, Camila y Silas organizaron una cena para algunos amigos cercanos. Era algo que solían disfrutar, pero esta noche se sentía como una actuación. Llevaba una blusa azul suave que Silas una vez había elogiado. Lilian llegó al final, abrazando fuertemente a Camila y diciendo: te he extrañado. Camila devolvió el abrazo, teniendo cuidado de no dejar que su cuerpo se pusiera rígido. Igualmente, respondió ella, la mentira suave en su lengua. La noche fluyó con risas, recuerdos compartidos y copas tintineando. Pero Camila se dio cuenta de todo: la forma en que Silas rellenaba la bebida de Lilian sin que se lo pidieran, su contacto visual de una fracción de segundo cuando una broma privada pasaba entre ellos, la forma en que Lilian pasaba los dedos por su cabello cada vez que Silas hacía una broma. Nadie más pareció notarlo, pero Camila ya no estaba ciega. A medida que la noche avanzaba, las conversaciones se volvieron más fuertes, pero Camila se volvió más callada. Cuando alguien preguntó cómo iba el trabajo, asintió vagamente, dejando que otros llenaran el silencio. Su mente estaba en otra parte.
Vio a Lilian echar la cabeza hacia atrás riéndose de algo que dijo Silas, vio cómo los dedos de Lilian tocaban su brazo brevemente mientras le pasaba un plato. Ustedes dos siempre terminan los pensamientos del otro, bromeó un amigo. Lilian sonrió, pero Camila interrumpió antes de que Silas pudiera responder. Siempre han estado irritantemente sincronizados, dijo con una suave risa, dejando que las palabras aterrizaran exactamente donde quería que lo hicieran. Hubo una breve pausa, solo el tiempo suficiente para que Lilian la mirara. Camila sostuvo su mirada, ya no la esposa despistada, ya no la tonta desesperada. Algo tácito pasó entre ellas, y ya no era amistad. Era guerra, pero sin testigos y sin armas más que el silencio. Camila se sentó en su rincón de lectura a la mañana siguiente, rodeada por el zumbido silencioso de los pájaros afuera y el suave tic-tac del reloj de pared. Su taza de té permaneció intacta. En su regazo descansaba un álbum de fotos, uno que no había abierto en años. Pasó las páginas, cada foto de repente impregnada de un nuevo tipo de traición. Una foto del cumpleaños de Silas el año pasado mostraba a Lilian inclinándose ligeramente hacia él mientras Camila cortaba el pastel. Recordó sentirse agradecida entonces de que su mejor amiga hubiera ayudado a organizar todo. Ahora esa misma sonrisa que Lilian lucía parecía hueca, calculada. Camila estudió cada foto de cerca, con los ojos agudos. En una, Lilian llevaba un collar que Silas una vez había afirmado que había comprado para la esposa de un compañero de trabajo. No lo había pensado dos veces en ese momento. Pero ahora, cada detalle adquiría una claridad siniestra. Sus pensamientos se remontaron aún más atrás a cuando Lilian insistió en que Silas la acompañara a una tienda de muebles ya que Camila estaba ocupada con el trabajo, o la vez que Silas llegó a casa tarde, diciendo que él y Lilian se habían quedado ayudando a un amigo a mudarse. Ella lo había creído todo. Camila presionó una mano contra su pecho. ¿Cuánto tiempo?, se susurró a sí misma. ¿Realmente estaba tan ciega? Agarró su diario de nuevo, escribiendo fechas, ocasiones, excusas, todo lo que de repente se sintió ensayado. Los hilos siempre habían estado allí, tejiendo una red a su alrededor mientras ella sonreía dentro de ella. Pero no era solo la mentira lo que la quebrantaba. Era su confianza en su ignorancia. No se habían escondido bien porque nunca pensaron que ella miraría. Y ese fue el insulto más doloroso de todos. La veían como alguien que necesitaba amor tan desesperadamente que no se daría cuenta cuando estuviera envenenado. Para el fin de semana, Camila necesitaba escapar de las paredes de su casa antes de que se tragaran su dolor. Llamó a su prima Hannah, preguntando suavemente, ¿estás en casa? El temblor en su voz hizo que Hannah hiciera una pausa antes de responder, siempre. Ven. Sin preguntas, sin juicios, solo calidez. Cuando Camila llegó, Hannah la abrazó fuertemente. Camila no dijo una palabra. No tenía que hacerlo. Hannah la condujo adentro, la metió bajo una manta cálida y preparó té. Se sentaron en silencio por un rato, el tipo de silencio que solo el amor familiar profundo puede contener. Finalmente, Hannah dijo suavemente, no tienes que hablar, pero tampoco tienes que llevarlo sola. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas no derramadas. Miró alrededor de la acogedora sala de estar de Hannah, fotos enmarcadas, el olor de velas con aroma a canela, música suave sonando en el fondo. Por primera vez en días, sintió que su pecho se aflojaba. Cuando finalmente encontró su voz, no se metió en detalles. Escuché algo que no debía, dijo Camila. Hannah le tomó la mano sin preguntar qué era. Camila agregó, rompió más que solo mi corazón. Eso fue todo lo que necesitaba decir. Hannah apoyó su cabeza en el hombro de Camila. Sea lo que sea, no mereces sentarte en ese dolor sola, dijo ella. Esa noche, Camila durmió en casa de Hannah por primera vez en años. No llegaron pesadillas, solo una paz frágil, una que no sabía que necesitaba. De vuelta en casa a la mañana siguiente, Camila se sentó junto a la ventana con su diario abierto sobre sus rodillas. La luz del sol se derramó sobre las páginas mientras comenzaba a transcribir línea por línea lo que había escuchado durante esa llamada, el tono de Silas, la risita de Lilian, las frases exactas. Los documentó todos con una claridad despiadada, como si estuviera escribiendo una declaración para el tribunal. Lo necesitaba en papel para dejar de engañarse a sí misma con dudas. Su escritura temblaba, pero no se detuvo. No se trataba de confrontarlos,
todavía no. Se trataba de reclamar su realidad. Si no podía gritar, escribiría. Si aún no podía irse, se prepararía. Cada palabra en la página era una parte de sí misma que estaba cosiendo de nuevo. Una vez que la transcripción estuvo terminada, pasó a la página siguiente y escribió una lista titulada Lo que no saben que sé. Debajo, enumeró el contrato de arrendamiento que Silas una vez mencionó casualmente, los viajes de trabajo que coincidieron con las escapadas de spa de Lillian, su propio susto de embarazo el año pasado, como Silas había parecido distante en lugar de preocupado. Alguna vez fui realmente tu elección, escribió al final. Cerró el diario, presionando su palma sobre su cubierta, conectándose a tierra. Su dolor aún era crudo, pero ahora tenía forma. Ya no era solo ira flotante. Se había convertido en un duelo silencioso y calculado. Y dentro de ese duelo, algo nuevo estaba comenzando a crecer, claridad. No estaba lista para quemarlo todo, todavía no. Pero cuando lo hiciera, sabía que no fallaría. Camila se paró frente a su espejo, ajustando el vestido suave de color pastel que había elegido cuidadosamente para el bronce cumpleaños de Lillian. Su rostro lucía un maquillaje sutil, sus rizos sujetados con delicada precisión. Se veía elegante, compuesta, pero debajo de la superficie su estómago se revolvía. Había rechazado 3 invitaciones a principios de esa semana antes de aceptar finalmente esta. Si alguna vez hubo un escenario para probar su compostura, fue aquí. El lugar estaba decorado con buen gusto, y la risa la saludó al entrar. Lillian sonrió desde el centro de la habitación. Camila, chilló, abrazándola. ¿Viniste? Camila sonrió como si el abrazo no estuviera sofocando. Por supuesto que sí, dijo suavemente. Vale la pena celebrarte. No era solo una mentira. Era una actuación. Cada segundo de este día lo sería. A medida que el brunch avanzaba, Silas llegó con una caja grande envuelta en una cinta dorada. Tuve que pelear con 3 personas por esto, bromeó mientras lo colocaba en las manos de Lillian. Lillian jadeó, abriéndolo para revelar un juego de bufandas de seda que una vez había admirado en una boutique. «Oh, Dios mío, ¿lo recordaste?», exclamó, echándole los brazos al cuello. Camila observó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Más tarde, con champán, Lillian se volvió hacia ella y dijo, «Silas es demasiado considerado. Sigo diciéndole que está poniendo el listón demasiado alto para ti». Camila levantó su copa ligeramente. «Está bien», respondió suavemente. «Algunos listones son ilusiones de todos modos». La expresión de Lillian vaciló brevemente. Camila sostuvo su mirada. Era la primera vez que sus palabras tenían filo, y tenía la intención de que cortaran. Nadie más notó el cambio, pero Camila sí. No estaba allí para derrumbarse. Estaba allí para recordarles que no estaba ciega. Más tarde esa noche, sola en casa, mientras Silas afirmaba estar reuniéndose con un cliente, Camila deambuló por el dormitorio y abrió el cajón de su lado de la cama. No era un acto de paranoia. Ahora era claridad. Encontró un sobremetido debajo de documentos viejos, sin sellar pero doblado. Estaba etiquetado con la letra de Silas, continuará. Su pecho se tensó. Lo abrió lentamente y sacó lo que parecía ser un contrato de arrendamiento. Sus ojos escanearon los detalles, y el nombre que la golpeó como un golpe fue el Moore, enumerado como CEO residente. Su corazón se aceleró, no porque estuviera sorprendida, sino porque confirmaba lo que ya sospechaba. Estaba planeando un futuro con Lillian con la suficiente franqueza como para ponerlo por escrito. La cobardía de eso era casi ridícula. Volvió a colocar los papeles exactamente como los encontró y cerró el cajón con deliberada calma. Sus manos estaban firmes. Eso la asustó más que temblar. Significaba que su ira se había convertido en algo más frío, algo más agudo. Se sentó al borde de la cama por un momento, mirando la nada antes de tomar su diario y escribir con tinta negrita, «Están construyendo una vida mientras yo sigo de pie en las ruinas de la que rompieron». No lloró, ya no más. Las lágrimas se habían secado hace días, y ahora su dolor se estaba convirtiendo en resolución. Cuando Silas regresó más tarde esa noche, la saludó con un beso y un casual. El cliente prolongó demasiado la reunión. Ella sonrió levemente, asintiendo. «Está bien».
Aproveché el tiempo para organizar algunas cosas. Y lo había hecho. Estaba organizando su evidencia, su verdad, y lentamente, su salida. A la mañana siguiente, Christian apareció sin anunciarse con café y su humor habitual. Pensé que interrumpiría la paz de tu fin de semana, bromeó, sosteniendo las tazas. Camila lo dejó entrar, agradecida por la distracción pero nerviosa de todos modos. Christian, el hermano menor de Silas, siempre había sido amable, perceptivo y extrañamente sintonizado con la energía de Camila. Mientras se sentaban en la sala bebiendo en silencio, Christian inclinó la cabeza ligeramente y dijo: «Estás más callada de lo habitual». «¿Todo bien?». Camila hizo una pausa, mirando su café. «Solo he estado pensando», respondió con cuidado. Él no presionó, pero tampoco lo dejó pasar. «Sabes, solía pensar que tú y Silas eran el estándar», dijo suavemente. «Ahora no estoy seguro de lo que estoy viendo». Camila lo miró, encontrando sus ojos. «¿Qué estás viendo, Christian?», preguntó ella. Él estudió su rostro por un momento antes de responder. «Una mujer que está tratando muy duro de no desmoronarse frente a todos». Camila no respondió de inmediato. Su garganta estaba demasiado tensa. En cambio, esbozó una débil sonrisa y susurró: «Tal vez estás viendo más de lo que deberías». Él dejó su café suavemente. «Tal vez estoy viendo lo suficiente para saber que no estás bien», dijo. «Y que pase lo que pase, mereces algo mejor». Sus palabras fueron tan genuinas, tan dichas suavemente, que Camila tuvo que parpadear para contener las lágrimas que amenazaban su compostura. Apartó la mirada, asintiendo. Christian no insistió más. Sabía que era mejor no exigir confesiones de heridas que aún sangraban. Pero su presencia trajo algo que Camila no había sentido en semanas: consuelo sin pretensiones. Y por ese momento, fue suficiente. Camila estaba de pie cerca del espejo del pasillo, ajustándose la bufanda alrededor de su cuello cuando Silas entró en la habitación, vestido elegantemente con un traje azul marino. «Estaré en Abuja por 2 días», dijo mientras metía un cargador en su bolso. «El cliente quiere una revisión del sitio. No debería tomar mucho tiempo». Ella no lo miró. «Está bien». «Que tengas buen viaje», murmuró. Su voz era tranquila, incluso comprensiva. Silas se inclinó, besó su mejilla y susurró: «Te llamaré esta noche». Camila sonrió, pero sus ojos estaban vacíos. Horas más tarde, después de que él se fue, ella no esperó mucho antes de revisar la historia de Instagram de Lillian. Rara vez publicaba públicamente, pero hoy tenía un clip de boomerang de una botella de champán que se abría en un apartamento acogedor que claramente no era su hogar habitual. Camila detuvo el vídeo y hizo zoom. En el reflejo del vidrio, lo vio: hombros anchos, postura familiar, un hombre sosteniendo 2 vasos. El hueco en su estómago se hizo más profundo. Grabó la pantalla del clip y lo guardó. Esa noche, Silas le envió un mensaje de texto: «Aterricé sano y salvo. Largo día por delante. ¿Te extraño?». Camila miró fijamente el mensaje, luego escribió: «Descansa», antes de borrarlo y apagar su teléfono. No necesitaba seguir el juego esta noche. Su silencio ya no era producto de la confusión. Ahora era deliberado. Se sentó en el sofá con su bata, mirando la pantalla del televisor en blanco, escuchando el zumbido del refrigerador y el eco de su respiración. Ni siquiera se esfuerza por esconderse más, se susurró a sí misma. Tomó su diario y escribió una nueva entrada. «Lo único real en este matrimonio es el silencio entre nosotros». Ya no tenía miedo de la verdad. La estaba estudiando, documentándola, y en algún lugar profundo en su interior, se estaba preparando para la tormenta que se avecinaba. A la tarde siguiente, Camila abrió la puerta y se encontró con Hannah sosteniendo una bolsa de comestibles y una mirada decidida. «Traje sopa, vino y silencio o conversación». «Tu elección», dijo, entrando sin esperar. Camila esbozó una sonrisa cansada. Todo lo anterior, en realidad. Se instalaron en la cocina, cocinando como solían hacerlo en los días de la universidad, el olor a tomates y tomillo llenando el aire. Después de un tiempo, Camila colocó una copa de vino sobre la mesa y susurró: «Necesito contarte algo». Hannah no reaccionó. Simplemente se sentó y esperó.
Camila exhaló profundamente y comenzó. Habló en un ritmo lento y roto sobre la llamada, las voces, las mentiras, los reflejos de las fotos, el sobre. Con cada detalle, el agarre de Hannah en su copa se apretaba. Cuando Camila terminó, el silencio llenó la habitación. Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas de ira. Camila, has estado sentada en esto sola. Camila asintió. No podía decirlo en voz alta. Lo hacía real. Hannah se puso de pie, caminó alrededor de la mesa y abrazó fuertemente a su prima. Esto es real, pero también lo eres tú. Y te juro que saldrás de esto más fuerte que los dos. Camila apoyó su cabeza en el hombro de Hannah, permitiéndose apoyarse por primera vez en semanas. No quiero perder mi dignidad tratando de luchar contra ellos, confesó. Hannah se echó hacia atrás suavemente. Entonces no luches fuerte. Lucha inteligentemente. Y lucha una vez, solo una vez, pero también que nunca lo olviden. Los labios de Camila temblaron. Esas palabras no solo ofrecieron consuelo. Plantaron una estrategia. El silencio que había elegido no era debilidad. Era preparación. Esa noche, Camila estaba parada frente al espejo de su baño, recién salida de una ducha caliente, con una toalla de algodón envuelta alrededor de su cabeza. Se miró a sí misma, a los ojos cansados, las leves sombras debajo de ellos, la curva de su boca atascada en algún lugar entre el dolor y la quietud. Inclinó la cabeza ligeramente y susurró, ¿en quién te estás convirtiendo? Su reflejo no respondió, pero hizo preguntas propias. Camila buscó su humectante, aplicándolo lentamente, como si cada movimiento pudiera recordarle a su cuerpo que todavía merecía cuidado. Recordó un tiempo en que amaba los espejos, cuando se vestía con alegría, no con el peso pesado de mantener las apariencias. Ahora, cada mirada al espejo se sentía como una revisión de desempeño. Estaba fallando en silencio. Dio un paso atrás y estudió su forma, luego dejó caer su toalla sobre el mostrador, su piel, sus curvas, su postura aún intactas. No estás rota, se dijo en voz baja. Solo te estás doblando para no quebrarte. Esa verdad le dio el consuelo más pequeño. Se volvió hacia su armario, eligiendo un camisón de seda que solía usar para Silas en noches especiales. No esta noche. Esta noche lo usó para sí misma. Encendió una vela junto a la cama, se metió en la cama y subió las sábanas, no para dormir, sino para descansar su corazón. El diario estaba en la mesita de noche, y lo abrió en una nueva página. Incluso el espejo refleja mentiras cuando no sabes lo que estás buscando, escribió. Pero esta noche había mirado, y se había visto a sí misma desgastada, sí, pero presente. Y eso era algo por lo que valía la pena aferrarse. Camila se sentó con las piernas cruzadas en el suelo del dormitorio, rodeada por una vieja caja de zapatos llena de recuerdos, cartas, fotografías, pases de abordar descoloridos y tarjetas de cumpleaños polvorientas. En el fondo de la pila había una unidad USB que no había tocado en años. Conectándola a su computadora portátil, abrió una carpeta etiquetada como preparación para la boda. Adentro había clips de audio y notas de voz de cuando ella y Lillian planearon la ceremonia juntas. Presionando reproducir en uno, escuchó la voz de Lillian resonar a través de los altavoces. Si fuera tú, me aferraría a Silas con ambas manos. Hombres como él no vienen dos veces. Camila se recostó contra la pared, la ironía cortando más profundo de lo que esperaba. En aquel entonces, esas palabras pretendían ser un consuelo. Ahora sonaban como una cruel broma interna. Otro mensaje de voz se reprodujo a continuación. Lillian riendo mientras le decía a Camila que dejara de pensar demasiado en el esquema de asientos, bromeando, al final del día, son tú y él. Nada más importa. Los dedos de Camila se cerraron lentamente en puños. Lillian siempre se había posicionado como la voz que la mantenía en tierra en los momentos de duda de Camila, pero ahora se dio cuenta de que Lillian no solo conocía sus vulnerabilidades. Las había memorizado, las había almacenado como munición. Me estudiaste, murmuró Camila en voz alta. Y luego me usaste. Le dio un vuelco el estómago mientras se desplazaba por el resto de los archivos. No los borró. En cambio, copió todo en una nueva carpeta en su escritorio y la llamó recibos. La traición no solo estaba ocurriendo en el presente. Había vivido, prosperado y resonado desde el pasado.
Fue en un almuerzo familiar organizado por su tía que Christian finalmente expresó lo que le había estado pesando. Estaban de pie junto a la parrilla afuera, el ruido de los familiares y los niños amortiguado por la distancia. Últimamente pareces distraído, le dijo Christian a Silas, entregándole una bebida. Silas se encogió de hombros, evitando la mirada de su hermano. El trabajo ha sido una locura. Christian tomó un sorbo lento, luego dijo con cuidado, no es solo el trabajo, hombre. Es Camila. Se ve vacía, como si estuviera en la habitación pero no en ella. Lo ves, ¿verdad? Silas soltó una risita seca. Ella es sensible. Siempre lo ha sido. Esa respuesta hizo que la mandíbula de Christian se tensara. No la descartes así. Antes se te iluminaba la cara solo con hablar de ella. Ahora actúas como si fuera una carga. Silas se movió incómodo. Mira, no lo sabes todo. Christian se acercó. Entonces dímelo, porque odio verla desvanecerse así. ¿Y tú? Estás actuando como si no tuvieras ninguna responsabilidad. Silas murmuró, tal vez ya no estemos sincronizados. Los ojos de Christian se entrecerraron. No te desincronizas con alguien como Camila a menos que abandones el barco. Hubo una larga pausa entre ellos. Silas no respondió. Christian no necesitaba que lo hiciera. El silencio dijo lo suficiente. Si estás haciendo algo que no deberías, agregó Christian, su tono agudo ahora, solo recuerda, ella no es el tipo de mujer que se queda rota. Ella se reconstruye sin ti. Luego se alejó, dejando a Silas solo junto al humo y las brasas ardientes. Era la primera vez que alguien obligaba a Silas a mirar lo que estaba destruyendo. La larga mesa estaba bellamente puesta en el centro del jardín de Camila, llena de velas parpadeantes, platos blancos y una lista de reproducción cuidadosamente seleccionada zumbando suavemente de fondo. Se suponía que era una cena ligera con amigos cercanos. Nada formal, solo calidez y risas. Pero para Camila, se sentía como teatro. Interpretó a la anfitriona con una gracia impecable, sirviendo vino, riendo a la orden y elogiando los atuendos. Cuando Lilian llegó con un vestido floral, rozando a Silas con familiaridad casual, los ojos de Camila se dirigieron al contacto como un reflejo. Ustedes dos siempre combinan, bromeó un amigo. Es como si compartieran una guía de estilo. Camila levantó su copa y dijo, oh, estoy segura de que se alinean en más de un sentido. Las palabras estaban veladas, pero perforaron. Lilian tosió en su bebida. Silas miró a Camila, inseguro de si acababa de imaginar el hielo debajo de su sonrisa. A medida que avanzaba la noche, Camila se sentó frente a las dos personas que, sin saberlo, la habían convertido en un público de su propia traición. Estudió su química, la risa sincronizada, la forma en que Lilian de repente buscaba la atención de Silas antes de hablar. Los demás no se dieron cuenta. ¿Por qué lo harían? Camila también lo había pasado por alto una vez, pero ahora la actuación era solo mitad suya. La suya era mejor. Su corazón latía uniformemente. Su postura nunca vaciló. Dentro, sin embargo, catalogó cada interacción como un investigador forense. Cuando se sirvió el postre, Lilian dijo, Cam, esta tarta de limón sabe como la que hiciste en nuestro antiguo apartamento, ¿recuerdas? Camila sonrió. Recuerdo muchas cosas, dijo suavemente. La sonrisa de Lilian vaciló. Ese fue el único momento en que mostró una grieta, pero Camila la vio, y fue suficiente para saber que la máscara se estaba aflojando. Esto no era solo una cena. Era el comienzo del ajuste de cuentas. Camila esperó hasta después de la medianoche para sacar el sobre de debajo de la caja del armario donde lo había escondido. Sus manos estaban secas, sus movimientos tranquilos. Sin música, sin distracciones, solo su latido constante ahora, no porque no tuviera miedo, sino porque ya había superado el miedo. Se sentó en el tocador, abrió el sobre y desdobló el documento de arrendamiento nuevamente. Esta vez leyó cada línea como si fuera una escritura sagrada, metódica, desapegada. La dirección no le era familiar, pero sus ojos se fijaron en la línea que lo confirmaba, CEO ocupante, Lilian Amour. No fue una coincidencia, ni iniciales para esconderse detrás. Ni siquiera habían intentado enmascararlo. Su respiración no se aceleró.
Su pulso no se aceleró. Simplemente cerró el documento, luego se inclinó hacia adelante, susurrando a su reflejo: espero que ambos hayan pagado su primer alquiler, porque voy a cobrar algo mucho más caro. Colocó el contrato de arrendamiento en la cama y agarró su teléfono, desplazándose por los mensajes de texto pasados de Silas que ahora se leían como líneas de teatro: atascado en el tráfico, cariño, reunión larga, te lo compensaré. Cada mentira tenía una marca de tiempo. Copió el contrato de arrendamiento en una carpeta en su computadora portátil titulada Salida. El nombre fue deliberado. Esto no era una misión de venganza. Era un plan de evacuación. La siguiente página en su diario decía simplemente: he visto el humo el tiempo suficiente. No esperaré a que el fuego me consuma. No lloró. No hubo teatro emocional, solo una línea limpia y amarga trazada entre lo que era y lo que ya no sería. Esa noche, durmió con el sobre debajo de su almohada, no porque la consolara, sino porque le recordaba un simple hecho: la verdad ya no se escondía en las sombras. Ahora tenía una firma y una fecha. Camila se vistió simplemente esa tarde, una blusa blanca impecable, jeans oscuros y su cabello recogido en un moño bajo. No iba a la confrontación. Solo necesitaba verlo por sí misma. La dirección en el contrato de arrendamiento la llevó a un modesto complejo de apartamentos en una calle tranquila. Aparcó a 2 edificios de distancia y caminó lentamente, cada paso deliberado. De pie al pie de la escalera, miró hacia arriba a la unidad del segundo piso que figuraba en el formulario. Las cortinas estaban cerradas, pero el balcón tenía 2 sillas, copas de vino todavía sentadas en la mesa auxiliar, la bufanda de una mujer colgada casualmente sobre la barandilla. Había zapatillas que reconoció por la puerta y una sandalia que sabía que no era suya. Su pecho no se constriñó. Sus labios no temblaron. Simplemente se quedó allí, asimilando todo, como si estuviera estudiando una escena del crimen donde la víctima había sobrevivido. No llamó. No tocó el timbre. Se alejó en silencio como una invitada que había cambiado de opinión. El aire se sentía más pesado, pero sus pasos eran más ligeros. Regresó a su coche, bajó la ventanilla y se sentó durante unos momentos mirando a la nada. En su interior, sus emociones no se descontrolaron. Se alinearon. Su silencio no era sumisión. Era estrategia. No habría confrontación en esa puerta, ni una pelea a gritos en un espacio prestado. Que decoren su traición. Que beban vino donde construyeron el engaño. Condujo a casa lentamente, pasando por el parque donde Silas una vez le dijo que soñaba con criar hijos. Ella también recordó esa mentira. Esa noche, cocinó su propia cena, la emplató maravillosamente, se sirvió una copa de vino tinto y comió en silencio. Frente a ella se sentaba una silla vacía. Por primera vez, no se sintió sola. Se sintió honesta. Fue Christian quien apareció de nuevo, sin previo aviso, pero de alguna manera justo a tiempo. Entró en la sala de estar de Camila con una pequeña bolsa de comida para llevar. No sabía si habías comido. Pensé que apostaría, dijo con una suave sonrisa. Los labios de Camila se curvaron levemente. Siempre aparecías con comida cuando las palabras fallaban, respondió. Se sentaron uno al lado del otro en el sofá, el silencio colgando cómodamente entre ellos. No explicó las sombras debajo de sus ojos ni la pesadez en sus movimientos. Él no preguntó. En cambio, colocó la bolsa sobre la mesa y la miró con tranquila preocupación. Camila, ¿estás bien?, preguntó finalmente. Ella no mintió. Negó con la cabeza una vez, luego susurró: estoy aprendiendo a estarlo. Christian se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, luego habló suavemente. No sé lo que está pasando, pero te he visto defenderte en habitaciones que intentaron encogerte. No eres alguien a quien la gente simplemente supera. Camila parpadeó rápidamente, pero una lágrima se escapó de todos modos. Él le tomó la mano, sin romance, sin presión, solo presencia. No mereces silencio en un espacio que una vez prometió sostenerte, agregó. La voz de Camila tembló. Me hicieron una tonta, Christian. Él negó con la cabeza. No, se engañaron a sí mismos pensando que no te despertarías. Las palabras no curaron, pero suavizaron algo agudo dentro de ella. Se inclinó hacia él, apoyando ligeramente la cabeza en su hombro.
Por un momento, se permitió ser vista, no como una mujer que lo mantenía todo unido, sino como una que redescubría lo que significaba ser sostenida sin condiciones. Eso era algo que Silas había olvidado, pero Christian no. La noche era silenciosa cuando Camila abrió los ojos, incapaz de dormir. El aire en su habitación se sentía espeso, como si llevara el peso de todo lo que aún no había dicho. Se sentó, miró su teléfono durante mucho tiempo, luego finalmente lo levantó y se desplazó hasta el nombre de Silas. Sus dedos se quedaron sobre el botón de llamada. Esto no sería una confrontación. Sería confirmación. Marcó. Sonó una vez, 2 veces, él respondió groggy. «Cam, ¿todo bien?», preguntó, con la voz baja. Ella no perdió un segundo. «¿Se lo del apartamento?», dijo. Siguió el silencio, no el tipo sorprendido, sino el tipo que confirma la culpa. «¿Y sé quién es el Moore?». «Vi el contrato de arrendamiento». Su respiración se entrecortó ligeramente. Luego murmuró: «No deberías haber revisado mis cosas». «No debería haber tenido que hacerlo», respondió ella, con la voz inquietantemente tranquila. «Me quedé callada para ver hasta dónde llegabas». «Ahora lo sé». Comenzó, Camila, puedo explicarlo, pero ella lo interrumpió. «No me insultes con historias. He escuchado suficientes mentiras en tu risa». Otra pausa. «¿Dónde estás?», preguntó, con la voz quebrada por el pánico. «No donde me dejaste», susurró ella. Y luego, sin esperar otra palabra, terminó la llamada. Sus dedos no temblaron. Su pecho no se tensó. Simplemente colocó el teléfono boca abajo en la mesita de noche y se recostó en la cama. No habría una gran pelea, ni una pelea a gritos, solo esa llamada, una línea trazada limpiamente en el silencio. Y cuando el teléfono vibró minutos después con su nombre en la pantalla, no respondió. Que se siente en el silencio que ella había dominado. Temprano a la mañana siguiente, Camila estaba de pie en su habitación con una maleta a su lado y un bolígrafo en la mano. Había escrito muchas cartas en su vida, pero nunca una como esta. La página ante ella no contenía disculpas, ni acusaciones, solo la verdad. «Silas», comenzó, «no enumeraré lo que has hecho. Ya lo sabes. Esta carta no es para que me entiendas, es para recordarme a mí misma que no lo imaginé todo». Mantuvo sus palabras agudas pero contenidas. «No me voy porque sea débil, me voy porque finalmente recordé quién era antes de conocerte». Terminó la nota con una simple oración: «Para cuando leas esto, me habré ido hace mucho tiempo». Luego colocó la carta en su lado de la cama, y junto a ella, el anillo que una vez le dio, no empañado, solo devuelto. Caminó por la casa una última vez, sin lamentarla, sin enojarse, simplemente terminada. Sus tacones resonaron en el piso de madera mientras se movía por la sala de estar y miraba el retrato familiar que aún colgaba junto a la chimenea. No lo quitó, que se quede, un recordatorio de lo que las apariencias habían ocultado. En la cocina, se detuvo brevemente, tocó el asa del cajón donde una vez guardó sus cucharas favoritas. Incluso esos recuerdos se sentían como mentiras ahora. Camila salió al aire fresco de la mañana, con su bolso en la mano, su diario con cremallera dentro. Su conductor esperó en silencio. Cuando el coche se alejó, no miró hacia atrás porque no quedaba nada que mirar hacia atrás, solo una casa llena de cosas. No estaba escapando. Estaba saliendo con dignidad, y eso marcaba la diferencia. Semanas más tarde, Camila entró en un salón bien decorado para una despedida de soltera organizada por uno de sus amigos en común. No había planeado asistir, pero algo en ella le dijo que era el momento. Llegó con un vestido entallado de color verde esmeralda, su piel brillante, su presencia compuesta pero firme. Los jadeos ondearon por la habitación. La gente susurró. Algunos miraron hacia otro lado, inseguros de lo que sabían o no. Lillian estaba de pie cerca de la mesa de postres, en medio de la risa, hasta que vio a Camila. Su rostro palideció ligeramente. Su sonrisa se congeló. Camila no se inmutó. Caminó hacia la futura novia, la abrazó cálidamente y dejó una tarjeta de regalo en la caja. Luego, lenta y deliberadamente, se giró hacia Lillian y sonrió. Solo sus ojos no sonrieron. Acercándose, Camila se inclinó y le susurró al oído a Lillian: «Tenías razón.
Estaba desesperada, pero no por amor, por la verdad, y ahora la tengo. Lilian se puso rígida. Camila se echó hacia atrás y agregó con calma y confianza, todos lo saben ahora. Antes de que Lilian pudiera responder, Camila se giró y se alejó. Los murmullos se hicieron más fuertes detrás de ella. Los ojos siguieron su salida. No le debía explicaciones a nadie, pero su presencia había dicho mucho. Sin bofetadas, sin gritos, solo gracia envuelta en revelación. Afuera, Camila exhaló profundamente y subió a su coche que esperaba. Ese momento no fue venganza, fue cierre. Había entrado en una habitación llena de historia, había enfrentado la traición, de pie sobre tacones, y había salido ilesa. Esa fue su victoria, no solo ser libre, sino ser intrépida. Silas se sentó en el borde de su cama, agarrando la carta que Camila había dejado como si el papel en sí pudiera cambiar repentinamente sus palabras. El anillo que había colocado junto a ella ardía en su palma, pesado, simbólico, final. La casa se sentía extraña sin su presencia, cada rincón resonando con el peso de su ausencia. Volvió a revisar su teléfono. Sin mensajes nuevos, sin respuestas. Había llamado a su hermana, a sus colegas, incluso a su madre, quien había dicho con calma, Camila está a salvo. Eso es todo lo que necesitas saber. Había ido a casa de Hannah, pero Hannah lo había mirado directamente a la cara y le había dicho, no eres bienvenido aquí, Silas. No después de lo que hiciste. Intentó defenderse. No conoces la historia completa. Pero Hannah solo se cruzó de brazos. Camila no desapareció, Silas. Finalmente vio la verdad y se eligió a sí misma. Eso te aterroriza, ¿verdad? Por primera vez en años, Silas sintió que la consecuencia de su encanto ya no funcionaba. Las mujeres que una vez lo adoraron, Camila, Lilian, incluso su madre, ahora ofrecían silencio o desprecio. Se sentó en la entrada de su casa hasta la medianoche, esperando que apareciera, que esto fuera solo una fase dramática. Pero cuando las luces permanecieron apagadas y el silencio persistió, el pánico comenzó a reemplazar al orgullo. Regresó adentro, caminando por las habitaciones con una quietud fantasmal. Su bufanda ya no estaba en el perchero. Sus diarios se habían ido. Solo el recuerdo de su voz permaneció, resonando en los espacios que había dado por sentado. En un momento de desesperación, abrió su lado del armario, vacío. Su ausencia no era solo física, era quirúrgica, precisa, intencional. Le susurró a nadie, Camila, regresa. Pero no hubo respuesta, solo silencio, y por una vez, no pudo escapar de él. El mundo de Lilian no se derrumbó en un solo momento, se desmoronó en incrementos silenciosos. Al principio, fue el cambio de tono de los amigos durante las conversaciones, las vacilaciones, la sutil exclusión de las invitaciones al brunch. Luego vinieron los rumores que circulaban suavemente pero con un toque de verdad. Alguien había visto a Camila salir de la despedida de soltera con la cabeza en alto. Alguien más había escuchado el susurro, y pronto la historia se desentrañó. Su prometido, Marvin, fue el primero en confrontarla. Estaba de pie en la encimera de la cocina una noche, sosteniendo su teléfono. Lilian, ¿por qué tu nombre está en un contrato de arrendamiento con Silas? Se le secó la garganta. ¿De qué estás hablando? Él arrojó el papel sobre la mesa. Tengo un amigo en la administración de propiedades. Él lo confirmó. Tú y Silas, un apartamento hace 2 meses. Ella lo alcanzó, pero él lo retiró. No me insultes fingiendo. Marvin no gritó. Su voz se quebró de la manera en que lo hacen las voces bajas cuando el daño es irreparable. Camila confiaba en ti. Yo confiaba en ti. Lilian se quedó congelada. No significó nada, murmuró, pero las palabras sonaron vacías incluso para ella. Marvin negó con la cabeza, alejándose. Traicionaste a una mujer que habría recibido una bala por ti, ¿y por qué? Un hombre que ni siquiera podía permanecer fiel en su propia casa. En cuestión de días, el compromiso se canceló, el anillo de diamantes fue devuelto. Sus círculos sociales, una vez vibrantes, se enfriaron. Las invitaciones dejaron de llegar. Recibió miradas en la oficina, lástima mezclada con juicio. Su caminata una vez segura por los pasillos ahora se sentía como una caminata de la vergüenza.
llamó a Silas, enojada. Me prometiste que tendríamos una vida. Ahora lo he perdido todo. Su respuesta fue fría. Camila también me dejó. Ambos perdimos. Ese fue el golpe final. Lillian se dio cuenta demasiado tarde de que el hombre por el que había apostado su mundo no tenía idea de cómo protegerlo ni a ella. Camila se sentó en un banco de madera al borde de un lago tranquilo, una ligera brisa tirando suavemente de las mangas de su blusa color crema. En su regazo descansaba el diario que había cargado con su dolor durante meses. Hojeó las páginas lentamente, cada una marcada con entradas empapadas de confusión, decepción, descubrimiento y resolución. Pero hoy, sostenía un bolígrafo para escribir las últimas palabras. Este diario comenzó con traición. Termina con paz. Hizo una pausa, luego agregó, pensaron que estaba demasiado desesperada para ver la verdad, pero la desesperación nunca me cegó. Me enseñó dónde buscar. Exhaló profundamente, sus ojos brillaban, pero no cayeron lágrimas. La última página se sintió más ligera que todas las demás. Ya no lo necesitaba para dar sentido a lo que había sucedido. Lo había vivido, lo había soportado y había salido al otro lado. Cerró el diario y lo abrazó contra su pecho por un momento, luego lo colocó suavemente en su bolso. Una mujer que paseaba a su perro pasó y le sonrió. Camila le devolvió la sonrisa, genuina, pequeña, pero real. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió ningún peso sobre sus hombros, ni dolor en su pecho. No sabía exactamente qué vendría después, pero ya no le tenía miedo a eso. Su paz ya no dependía de la validación, de los títulos o incluso de la justicia. Provenía de saber que había caminado entre el fuego y se había negado a convertirse en cenizas. Se susurró a sí misma, todavía estoy aquí. Y en esa afirmación silenciosa, algo se asentó, no venganza, no arrepentimiento, solo liberación. Se levantó del banco y se alejó, dejando atrás la quietud del agua, pero llevando dentro de sí el tipo de calma que ninguna tormenta podría robar jamás. La plaza del mercado zumbaba suavemente esa mañana, llena de vendedores que gritaban precios y el aroma de pasteles recién horneados que flotaba en el aire. Camila paseaba por los puestos abiertos con un vestido de oliva fluido, con un bolso tejido en la mano, empapándose de la simplicidad que una vez había pasado por alto. Se detuvo cerca de un puesto que vendía pulseras hechas a mano, sus dedos rozando las delicadas cuentas cuando una voz familiar la llamó por su nombre. Se giró, y allí estaba Christian vestido casualmente con una camisa de mezclilla, sosteniendo una bolsa de naranjas y sonriendo como si el mundo no se hubiera derrumbado hace meses. Siempre te gustaron los mercados, dijo, acercándose. Camila sonrió suavemente, sorprendida pero no perturbada. Y siempre supiste dónde encontrarme. Se quedaron de pie por un momento, ninguno apresurándose a llenar el silencio. Era el tipo de calma que no rogaba ser explicada. Caminaron lentamente por los pasillos, su ritmo sin prisas, su conversación ligera al principio. Él le contó sobre un proyecto de tutoría juvenil al que se había unido, y ella habló sobre los trabajos de escritura independiente que había aceptado, historias de mujeres que, como ella, habían soportado y aún seguían caminando. Finalmente, se sentaron en un banco cerca del borde del jardín del mercado, bebiendo bebidas de frutas locales en vasos de plástico. Christian se volvió hacia ella, su tono más suave. No quiero asumir nada, Camila, pero si alguna vez te sientes lista, no para comenzar de nuevo, solo para comenzar algo honesto, me gustaría ser parte de eso. Camila estudió su rostro, su corazón firme. Gracias, dijo después de un momento. No me estoy apresurando a nada, pero ahora valoro la paz, y tu presencia se parece mucho a la paz. No hubo promesas, ni declaraciones dramáticas, solo dos personas que se reunieron en la intersección de la curación y la posibilidad, y en ese momento, fue suficiente. Meses después, Camila estaba de pie ante una audiencia modesta en una sala iluminada cálidamente, un pequeño seminario para mujeres organizado por un grupo comunitario local. Detrás de ella, una pancarta decía, recuperando la narrativa, voces que se eligieron a sí mismas. Vestida con una blusa color burdeos intenso y pantalones impecables, con su cabello natural recogido en un moño real, irradiaba una fuerza tranquila. Su voz, aunque suave, tenía peso. No estoy aquí para hablar como una víctima, comenzó. Estoy aquí como alguien que permaneció en la línea el tiempo suficiente para escuchar la verdad.
La sala se quedó quieta, los ojos fijos en ella mientras compartía su historia, no los detalles sensacionalistas, sino las verdades emocionales, el momento en que la claridad reemplazó a la confusión. La decisión silenciosa de alejarse, el redescubrimiento de sí misma fuera de la sombra de otra persona. Sus palabras no fueron ensayadas, fueron vividas, crudas, refinadas y redentoras. Miró a través de la sala y vio cabezas asintiendo, lágrimas deslizándose silenciosamente por las mejillas. A veces el silencio se confunde con debilidad, continuó, pero el silencio, cuando se elige, es fuerza. Es paciencia. Es el preludio de algo poderoso. Una joven levantó la mano y preguntó, ¿cómo supiste que era hora de irte? Camila sonrió. Cuando quedarme significaba perderme más que irme. La multitud murmuró suavemente, conmovida. Al final de su charla, cuando los aplausos se elevaron a su alrededor, Camila cerró su diario en el podio, sus dedos descansando suavemente sobre la portada. Bajó no para una fanfarria, sino para una larga fila de mujeres que querían decir gracias. Esa noche, caminó hacia su coche bajo el brillo plateado de una luna creciente, sus tacones firmes contra el pavimento. Sin lágrimas, sin dolor, solo paz, no porque todo se hubiera curado, sino porque ella lo había hecho. Y eso fue suficiente para comenzar de nuevo. Espero que hayan disfrutado de este emocionante viaje. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarían esta historia? Háganmelo saber en los comentarios a continuación. Sus comentarios inspiran más cuentos épicos.